La directora ejecutiva Alexandra entró en el restaurante envuelto en una luz dorada, llevando de la mano a Matilda. Su hija de 8 años aferraba un oso de peluche como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta. A su alrededor, los inversores reían con fuerza suficiente para hacer temblar las arañas de cristal, pero Matilda solo observaba cómo se movían sus bocas, formas sin sentido, palabras que no lograban llegarle. Alexandra se inclinó hacia ella para ofrecerle consuelo, pero casi al instante una mano firme la reclamó en un apretón de negocios. Cuando volvió la mirada, la silla junto a la suya estaba vacía. Un hombre vestido con el uniforme de mantenimiento estaba arrodillado frente a Matilda. Sus manos se movían despacio, con deliberada claridad. Y entonces ocurrió algo que detuvo el corazón de Alexandra. Matilda rió. Una risa pequeña, genuina, cristalina. El sonido más inesperado y hermoso de toda la velada. Alexandra dirigía un conglomerado de tecnología financiera. Aquella noche, en aquella cena de inversión, se jugaba todo. Si el acuerdo se cerraba, ella conservaría el control de la empresa que había construido con precisión de acero. Si fracasaba, la junta la apartaría, tal vez la reemplazaría por completo. Había navegado salas de juntas donde la debilidad era sangre en el agua. Pero había una vulnerabilidad que nunca había conseguido ocultar del todo. Matilda. Alexandra amaba a su hija con una intensidad feroz y protectora que, a veces, sentía como una forma distinta de fracaso. Porque el amor, había aprendido, no era lo mismo que la comprensión. Había contratado a los mejores terapeutas del lenguaje, había comprado los audífonos más avanzados del mercado, había organizado cada cita con eficiencia militar. Había ejercido la maternidad como quien dirige un proyecto, listas de verificación, objetivos alcanzados, indicadores de progreso. Pero había una cosa que toda su competencia no podía comprar. Nunca había aprendido el idioma de su hija. Matilda era sorda de nacimiento. A sus 8 años había aprendido a leer el mundo a través de la vista. Observaba cómo los labios formaban palabras que debía descifrar. Percibía cómo las miradas de la gente se deslizaban sobre ella, incómodas ante la diferencia. Notaba cuando la atención de su madre estaba siempre dividida, siempre en otra parte, siempre persiguiendo la siguiente crisis. Matilda era inteligente, sensible y profundamente consciente de que complicaba la vida de su madre. En las habitaciones llenas de gente importante sabía que ella era el elemento que no encajaba en el guión. Por eso había aprendido a hacerse pequeña, a desaparecer en las esquinas, a abrazar su oso de peluche y esperar a que los momentos pasaran. Aquella noche Alexandra necesitaba que Matilda fuera perfecta, callada, invisible si fuera posible. Henry tenía 40 años. Era un técnico de mantenimiento contratado que habían llamado al restaurante para solucionar problemas eléctricos y del sistema de sonido en la noche más concurrida del año. Se movía por el mundo con la tranquila seguridad de quien hace mucho que dejó de intentar impresionar a nadie. Su uniforme estaba limpio pero gastado. El cinturón de herramientas colgaba con el peso familiar en su cadera. Era bueno con las manos, excelente reparando cosas que se rompían de formas que la mayoría de la gente ni siquiera notaba. Aquella noche había traído a su hijo porque la guardería estaba cerrada por las fiestas. Finn, de 10 años, estaba sentado sobre una caja de equipo en el pasillo de servicio, coloreando una lámina navideña mientras su padre trabajaba. El niño era maduro más allá de su edad, moldeado por la ausencia de una madre y por la presencia de un padre que demostraba el amor con su compañía, no con regalos. Lo que distinguía a Henry aquella noche, lo que lo hacía diferente de todas las personas que brillaban en aquel restaurante, era muy sencillo: sabía lengua de signos. No la versión de fin de semana, aprendida para quedar bien, sino la lengua de signos vivida, fluida, necesaria. La que nace cuando las palabras fallan y las manos tienen que hablar por ti. Finn también la conocía. Para padre e hijo, firmar era tan natural como respirar. Un idioma nacido de un tiempo en que las palabras les habían fallado y las manos tuvieron que aprender a sostenerlos. El restaurante estaba vestido para Navidad, como un escenario preparado para el privilegio. Un árbol inmenso resplandecía cerca de la entrada, sus adornos atrapaban la luz de las arañas de cristal. Guirnaldas trepaban por las barandillas y versiones instrumentales suaves de villancicos flotaban en el aire, justo lo bastante elegantes. A través de los ventanales de suelo a techo,
La nieve caía silenciosa sobre las calles de Manhattan, amortiguando la ciudad hasta convertirla en algo casi apacible. Alexandra entró con Matilda. Las dos vestidas para la ocasión. Matilda llevaba un vestido de terciopelo y su oso, pero su expresión era la que ponía cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso, una máscara neutra, impenetrable. Alexandra le apretó la mano intentando transmitirle seguridad mientras su propio pulso martilleaba con la ansiedad previa a la negociación. Hillary, jefa de relaciones públicas de la empresa, apareció junto a ellas con la eficacia pulida de quien dirige una representación teatral. Se inclinó hacia el oído de Alexandra, voz baja y urgente. Esta noche se trata del guión. Sonrisas, confianza, control. Después de 15 minutos de saludos a los inversores, llevamos a Matilda a una sala privada. Estará más cómoda y evitaremos cualquier interrupción. Las palabras estaban envueltas en consideración, pero Alexandra escuchó el subtexto con claridad. Matilda era un riesgo. Una variable incontrollable. Algo que había que gestionar. Corbin llegó a continuación. Miembro senior de la junta. Cabello plateado, traje impecable, la apariencia perfecta de autoridad distinguida. Pero Alexandra había aprendido a leer el cálculo que había detrás de su sonrisa cortés. Miró a Matilda, luego volvió la vista hacia Alexandra. Esta noche es crucial. Necesitamos proyectar estabilidad, unidad, sin sorpresas. No era exactamente una amenaza, pero tampoco era exactamente lo contrario. Alexandra asintió. Sintió de nuevo aquella opresión familiar en el pecho, la sensación de estar siendo aplastada entre lo que deseaba hacer y lo que debía hacer. La mesa de los VIP estaba situada junto a los ventanales, la mejor vista de la casa. Los inversores ya se iban congregando, hombres y mujeres capaces de hacer o destruir empresas con una sola decisión. Leon, el inversor clave, era un hombre de unos 60 años, ojos afilados e instintos aún más cortantes. No toleraba a los necios. Y no invertía en la debilidad. Matilda estaba sentada junto a su madre, pero la silla le resultaba demasiado grande, la mesa demasiado alta. A su alrededor, los adultos hablaban a toda velocidad, reían con explosiones, levantaban copas, brindaban. El ruido era una marea que ella no podía oír, pero sí sentía, vibraciones, movimientos bruscos, miradas que pasaban por encima de su cabeza. Y en algún lugar, en medio de todo aquel brillo y ruido controlado, un hombre de uniforme gris observaba desde las sombras del pasillo de servicio, con las manos quietas por un instante, leyendo una pequeña historia que nadie más parecía ver. Matilda podía sentir las vibraciones de las voces a través de la mesa, pero las palabras mismas se le escapaban. Sus audífonos captaban un revoltijo de ruido de fondo, todo demasiado fuerte y nada con sentido. Miró a su madre. Alexandra sonreía, asentía, estrechaba manos, pero sus ojos nunca se posaban realmente en Matilda. No del modo que significaba. Te veo. Llegó otro inversor y Alexandra se levantó para saludarlo, dejando a Matilda sola en medio de un mar de ruido incomprensible. Los dedos de la niña se cerraron con más fuerza sobre su oso de peluche. Matilda había aprendido que, cuando el mundo se volvía excesivo, la solución era encontrar un lugar más tranquilo, más pequeño. Así que, cuando nadie miraba, cuando todos los adultos estaban ocupados en sus importantes rituales de adultos, se deslizó de la silla y caminó hacia el fondo del restaurante. El pasillo cercano a la cocina era más tenue, menos adornado. El personal de servicio pasaba con prisa eficiente, pero ninguno se detuvo a cuestionar a una niña bien vestida. Matilda encontró un rincón junto a una puerta marcada como «mantenimiento», y se quedó allí, abrazando su oso, dejando que el silencio relativo calmara el galope de su corazón. Fue entonces cuando Henry la vio. Estaba revisando un panel de circuitos cuando advirtió la pequeña figura parada con incertidumbre en el corredor de servicio. Era evidente que no debía estar allí, pero no parecía perdida. Parecía alguien que había elegido el exilio antes que el caos. Henry se acercó despacio, asegurándose de que ella pudiera verlo venir. Conocía las reglas sobre acercarse a los hijos de otras personas, conocía los límites de su posición como trabajador de mantenimiento en un lugar como aquel, pero también sabía reconocer a alguien que se ahogaba a plena vista. Se arrodilló, poniéndose a su altura. No habló. No hizo preguntas que la obligaran a explicarse ante un desconocido.
En cambio, colocó la mano sobre su corazón y realizó un saludo sencillo en lengua de signos. «Hola». Los ojos de Matilda se abrieron de par en par. Miró aquellas manos como si fueran un milagro. Por primera vez en toda la noche, alguien hablaba su idioma. Respondió, al principio con timidez, sus pequeñas manos tanteando las formas. Luego, con más confianza, a medida que Henry contestaba, sus movimientos pacientes y claros. Finn lo notó desde su puesto sobre la caja de equipo. Bajó de un salto y se unió a su padre. Saludó a Matilda con la naturalidad despreocupada de un niño para quien firmar nunca ha sido otra cosa que lo normal. Le preguntó si le gustaba el árbol de Navidad, si quería bastones de caramelo. Preguntas sencillas, hechas con una bondad sencilla. Matilda rió. No fue una risa fuerte, pero en el silencio relativo del pasillo sonó brillante, clara, sin defensas. El tipo de risa que solo ocurre cuando alguien se siente seguro. Alexandra se volvió buscando a su hija y, en lugar de encontrarla, descubrió que había desaparecido. El pánico atravesó su compostura profesional como un rayo. Recorrió con la mirada el comedor, la entrada, y finalmente la vio al fondo de un pasillo, junto a un hombre desconocido. Caminó hacia ellos, el tacón de sus zapatos resonando con precisión sobre el suelo pulido, la máscara de directora ejecutiva firmemente colocada. Pero al acercarse, algo la detuvo en seco. Matilda sonreía. No la sonrisa educada y cautelosa que ofrecía a las cámaras y a los extraños, sino una sonrisa verdadera, de esas que arrugan los ojos y hacen que una niña de 8 años parezca exactamente lo que es, una niña. Y Alexandra, su madre, la persona que supuestamente debía conocerla mejor que nadie, no tenía la menor idea de qué estaban diciendo. Se quedó justo fuera de su campo visual, observando cómo su hija se comunicaba en una lengua que ella nunca se había tomado la molestia de aprender de verdad. Las manos de Henry se movían con gracia y precisión, cada gesto deliberado y nítido. Finn firmaba con la energía rápida de la infancia, haciendo que Matilda volviera a reír entre dientes. Y Alexandra comprendió, con una claridad que le dolió como un cristal roto, que había estado tan ocupada gestionando la discapacidad de su hija que había olvidado encontrarse con su hija allí donde ella realmente estaba. Pensó en todas las negociaciones en salas de juntas que había dominado, en todos los acuerdos complejos que había navegado, en todas las personas que había aprendido a leer, anticipar y superar. Pero no sabía leer las manos de su propia hija. Henry notó que Alexandra los observaba. Captó su mirada y firmó algo lento y claro, sabiendo instintivamente que ella no lo entendería. Su expresión era amable, pero honesta. Está bien. Solo necesitaba espacio. Alexandra adivinó el significado por el contexto y la expresión, pero el no saber le dolió como un asentimiento silencioso. Aquello era lo que Matilda sentía todo el tiempo. Aquel trabajo constante de traducción, de adivinar, de permanecer fuera del idioma que todos los demás daban por sentado. Hilary apareció de pronto, tomándola del codo. Su voz era baja y apremiante. Leon Esther Esperando. No podemos permitir que asuntos personales descarrilen este acuerdo. Vuelve a la mesa. Durante años, Alexandra había obedecido esa lógica. Negocios primero. Estabilidad primero. Control primero. Pero aquella noche algo en su interior se resistió. Espera, dijo. Solo un momento. La palabra sonó como el romper de una cadena. Volvió la mirada hacia Matilda, que seguía conversando con Henry y Finn. Sus manos se movían animadas, su expresión abierta. Aquella era su hija. No un problema que resolver. No un riesgo que gestionar. Su hija. La interrupción llegó de parte de Otis, el gerente del restaurante, que se acercó a Henry con una irritación apenas disimulada. Había estado observando la escena desde lejos, preocupado por posibles infracciones de protocolo y quejas de los VIP. Tiene que volver a su trabajo, dijo Otis en voz baja pero firme. Esto no es apropiado. Henry se incorporó despacio, su actitud serena. La niña parecía abrumada. Solo me aseguré de que estuviera bien. Esa no es su responsabilidad. Por favor, regrese al área de mantenimiento. Antes de que Henry pudiera responder, Corbin apareció, atraído por el pequeño alboroto. Su mirada recorrió la escena, el uniforme de trabajo de Henry,
la presencia de Matilda y Alexandra de pie a pocos pasos. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Corbin. Su voz era suave, pero sus ojos fríos. ¿Por qué un trabajador de mantenimiento está interactuando con la hija de la directora ejecutiva? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Varios invitados cercanos se volvieron a mirar, percibiendo la tensión en el aire. Hillary aprovechó el instante y susurró al oído de Alexandra. Si alguien toma una fotografía, si esto se convierte en una historia, quedará fatal. Un hombre desconocido con su hija en una cena de negocios. Alexandra sintió como el tornillo se apretaba. Por un lado, el acuerdo con Leon, su reputación, el control de la empresa. Por el otro, la primera sonrisa genuina de Matilda en toda la velada. Tomó una decisión. Dio Yuan pasó al frente. Su voz salió clara y firme. Estaba ayudando a mi hija. Yo le di permiso. La afirmación cayó como una piedra en el agua quieta. Las cejas de Corbin se alzaron apenas 1 milímetro. Hillary pareció recibir un golpe invisible. Otis dudó entre retroceder o insistir. Matilda notó la corriente de tensión. Su sonrisa se apagó. Sus manos apretaron con más fuerza el oso de peluche. Henry reaccionó de inmediato. Firmó hacia ella con rapidez, transmitiéndole que todo estaba bien, que se encontraba a salvo. Finn se acercó más a Matilda, formando un pequeño círculo protector alrededor de la niña. Corbin no cedió terreno. Alexandra, estás convirtiendo una cena de negocios en una escena sentimental. Estamos en mitad de unas negociaciones. Alexandra sostuvo su mirada. Por primera vez lo vio con claridad, no como aliado, sino como adversario. Lo sé, respondió en voz baja. El momento quedó suspendido, sin resolver, mientras Alexandra conducía a Matilda de vuelta a la mesa. Pero algo había cambiado. Alguna línea invisible había sido cruzada. Apenas habían tomado asiento cuando el sistema de sonido del restaurante crepitó y se apagó por completo. La música ambiental se cortó. Las luces parpadearon en el techo. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron, confusas. Un instante después, la gran pantalla destinada a presentaciones quedó a oscuras. Otis apareció junto a la mesa, disculpándose profusamente ante Leon y el resto de los inversores. Dificultades técnicas. Estamos trabajando en ello. Se solucionará en breve. Leon frunció el ceño y consultó su reloj. Otros inversores intercambiaron miradas. La paciencia comenzaba a agotarse. Corbin miró a Alexandra. Su expresión permanecía cuidadosamente neutra, pero sus palabras apuntaban con precisión. Incluso esta noche las cosas se desmoronan. ¿Está segura de que tiene el control de la situación? La implicación era evidente. Si no podía manejar una simple cena, ¿cómo iba a manejar una empresa? Matilda reaccionó mal al parpadeo de las luces y al crepitar de los altavoces. Sus audífonos captaron la interferencia eléctrica, generando un bucle de retroalimentación doloroso. Se llevó las manos a los oídos, su rostro palideció, su respiración se volvió rápida y superficial. Alexandra se quedó paralizada, sin saber qué hacer más allá de atraer a su hija hacia sí. Pero la cercanía no detenía el ruido, no solucionaba el problema. Henry ya estaba en movimiento. No pidió permiso a Otis ni a nadie. Simplemente actuó. Finn lo siguió, llevando una linterna y unos guantes de trabajo. En la sala de servicios trasera, Henry abrió el cuadro eléctrico y vio inmediatamente el fallo. Alguien había manipulado las conexiones. No se trataba de desgaste ni de un daño accidental. Habían aflojado deliberadamente cables críticos, lo justo para que fallaran bajo carga. Encontró huellas dactilares en el polvo del panel, marcas de manos que no correspondían al patrón habitual de mantenimiento. Trabajando con rapidez, Henry puenteó las conexiones dañadas, sustituyó un fusible fundido y aisló el bucle de retroalimentación que interfería con los altavoces. En pocos minutos las luces se estabilizaron y el sistema de sonido volvió a funcionar. Regresó para encontrar a Matilda aún temblorosa, pero más calmada. Se arrodilló y le firmó. Todo arreglado. Ahora estás a salvo. Matilda, sin pensarlo, extendió la mano y sostuvo brevemente la de él. Un gesto instintivo de agradecimiento, la niña hacia el adulto que había hecho cesar el miedo.
Alexandra observó el gesto y sintió que algo se resquebrajaba en su interior. Aquel desconocido comprendía a su hija mejor que ella. Cuando la cena reanudó su curso, Alexandra tomó otra decisión. Pidió discretamente a un camarero que preparara una mesa pequeña en un rincón más tranquilo del restaurante, junto a los ventanales pero alejada de la zona principal de los VIP. Luego se acercó a Leyón. ¿Puedo pedirle 10 minutos? ¿Algo más importante que nuestro acuerdo? Preguntó Leyón, escéptico. Algo que le mostrará quién soy realmente, no quién finjo ser, respondió Alexandra. Leyón, intrigado a pesar de sí mismo, asintió. Alexandra llevó a Matilda hasta la mesa pequeña. Y entonces, en un movimiento que dejó atónitos a todos los presentes, se acercó a Henry. ¿Aceptarían usted y su hijo sentarse con nosotras? Solo 10 minutos, si están dispuestos. Henry vaciló, bajando la vista hacia su uniforme de trabajo y luego hacia la sección VIP repleta de trajes de gala. No estoy seguro de que sea apropiado, señora. Pero Matilda ya le estaba firmando, pidiéndole que se quedara. Fina sentía con entusiasmo. Y Alexandra, por primera vez en toda la noche, parecía estar pidiendo algo que de verdad deseaba, no algo que había incluido en un guión. Henry aceptó. Los cuatro se sentaron en la pequeña mesa junto al ventanal. Afuera, la nieve seguía cayendo, suavizando la ciudad, volviéndola más silenciosa. Adentro, por primera vez aquella velada, Matilda se relajó por completo. Finn comenzó a contar historias con las manos. Como él y su padre habían decorado su pequeño árbol de Navidad, como habían hecho copos de nieve de papel y habían ensartado palomitas. Firmó sobre Papá Noel, renos y las galletas que siempre horneaban en Nochebuena. Matilda respondió en signos, sus movimientos cada vez más animados, más seguros. Les habló de su oso, de su colegio, de las cosas que amaba pero rara vez podía compartir porque muy pocas personas lograban entenderla. Alexandra intentó seguir el ritmo, intentó participar. Su lenguaje de signos era torpe, poco practicado. Cometía errores que Matilda corregía con dulzura. En un momento, Alexandra firmó algo al revés y Matilda rió, no con burla, sino con la paciente ternura de una niña que enseña a un adulto. El sonido de aquella risa, de aquel perdón, estuvo a punto de quebrar a Alexandra. Henry explicó por qué conocía la lengua de signos. Contó sobre el accidente de Finn años atrás, una caída que le había dañado el oído durante meses. En aquel tiempo, el lenguaje de signos había sido su único medio fiable de comunicación. Henry lo había aprendido en las salas de espera de los hospitales y viendo videos de YouTube a las 2 de la madrugada, desesperado por llegar hasta su hijo a través del silencio que se había instalado entre ellos. Hubo noches, dijo Henry, hablando en voz alta mientras sus manos se movían con claridad para que Matilda pudiera entender, en las que lo único que nos mantenía unidos era que yo pudiera decirle que lo quería, aunque él no pudiera oírlo. Las manos pueden expresar cosas que la voz, a veces, no alcanza. Alexandra contempló las manos de Henry, marcadas por cicatrices, manchadas de aceite por años de trabajo manual. Manos que habían aprendido la ternura por pura necesidad. Manos que habían construido un puente hacia su hijo cuando todo lo demás había fallado. Entonces Matilda hizo algo pequeño, pero de una profundidad inmensa. Colocó su oso de peluche en el regazo de Alexandra, un gesto de confianza, de invitación, de ofrecerle a su madre la oportunidad de entrar en su mundo. Alexandra lo comprendió. Sostuvo el oso con cuidado, como si estuviera hecho de cristal. Cuando Alexandra regresó a la mesa principal, Corbin ya había tendido su trampa. Había surgido otra crisis. Un USB crítico con documentos financieros necesarios para la presentación había desaparecido. Se había llamado a seguridad. El área VIP se hallaba en un caos controlado. Hillary, intencionadamente o no, dirigió las sospechas hacia las zonas de servicio. Alguien del equipo de mantenimiento ha tenido acceso a los sistemas técnicos, dijo. Quizá deberíamos comprobar si falta algo más. Las miradas se volvieron hacia el pasillo donde Henry había estado trabajando. George, jefe de seguridad, se acercó a Henry con un profesionalismo firme pero cortés. Señor, necesito revisar su bolsa de herramientas. Es solo protocolo. Finn se interpuso delante de su padre, protector y asustado. Matilda observaba desde el otro lado del salón, las manos aferradas al borde de la mesa,
la respiración acelerada. Alexandra se puso en pie. «Deténgase», ordenó. «Él acaba de salvar esta cena. No ha hecho nada malo». Pero Leon y los demás inversores observaban, y la imagen era pésima. George no tuvo más remedio que proceder con la revisión, aunque aquello humillara a Henry ante todos. Otis ofreció disculpas a los invitados VIP, pero las disculpas mismas se convirtieron en una acusación tácita, pintando a Henry como el problema que había que controlar. Los ojos de Finn se llenaron de lágrimas. Sujetó con fuerza la mano de su padre, intentando ser valiente. Matilda no pudo soportarlo. Se levantó y caminó hasta el centro del salón. Ante todos los inversores, ante todos los miembros de la junta, ante todas las personas que habían pasado la velada fingiendo que ella no existía, firmó. Sus manos se movieron con claridad y precisión, formando palabras que la mayoría de los presentes no podía comprender. «Es bueno. Me ayudó. Es mi amigo». Pero los inversores no conocían la lengua de signos. Solo vieron a una niña haciendo gestos que no podían interpretar, y su incomodidad creció. Alexandra sintió rabia y vergüenza ardiendo en su garganta. Rabia contra sí misma por no entender a su propia hija. Vergüenza porque Matilda estaba hablando y nadie podía oírla. Se arrodilló junto a ella y respondió en signos, titubeante, imperfecta. «Lo siento. Debí aprender esto hace años». Luego se volvió hacia Corbin, en sus ojos, vio algo que confirmó sus crecientes sospechas. No preocupación, sino satisfacción. La mente de Henry trabajaba a toda velocidad. El cuadro eléctrico había sido manipulado deliberadamente. Justo antes de la cena. Ahora, un USB crítico desaparecía en el preciso momento en que todas las miradas se centraban en él. Era demasiado coordinado, demasiado conveniente. Recordó dónde había visto a Corbin antes, años atrás, en un proyecto de construcción en el que Henry había sido culpado por un cableado defectuoso que resultó ser sabotaje. El caso se archivó, pero Henry perdió el contrato. Corbin había estado allí, en segundo plano, formando parte del equipo del cliente. No tenía pruebas, pero sí instinto. Y en aquel momento su instinto gritaba. Alexandra decidió tomar el control de la única manera que sabía. Se puso en pie ante Leon y los inversores reunidos y realizó una declaración. «Si van a invertir en mí, merecen ver quién soy cuando no estoy actuando. Merecen verme tomar una decisión». Leon alzó una ceja. «¿Y qué decisión es esa? Dejar de fingir que mi hija es un problema que hay que esconder. Defender a un hombre bueno que están usando como chivo expiatorio. Y descubrir quién es realmente responsable de las incidencias de esta noche. Era una apuesta. Podía costarle todo. Pero por primera vez en años, Alexandra se sintió ella misma. Henry dio un paso al frente. «Señor», dijo dirigiéndose a George, «antes de que termine de revisar mi bolsa, ¿podríamos comprobar las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo de hace 30 minutos, cuando se produjo el fallo del sistema?» Otis vaciló. Leon intervino. «Muéstrelas». De mala gana, Otis accedió al sistema de seguridad desde una tableta. Las imágenes mostraron con claridad el pasillo de servicio. Una persona con uniforme de camarero entró en el área de mantenimiento antes de que llegara Henry. Sus movimientos eran furtivos, deliberados. Accedió al cuadro eléctrico, realizó ajustes y se marchó. Minutos después, la misma persona apareció cerca de la zona VIP, junto a donde se guardaban abrigos y bolsos. El porte, la forma de caminar, los gestos coincidían con alguien sentado a la mesa. El rostro de Hillary palideció al reconocer la figura. Era alguien a quien ella misma había contratado para ayudar a escenificar los eventos de la velada. Corbin intentó hablar, tratando de desviar la atención. «Esto es un problema del personal del restaurante. No tiene nada que ver con la discusión de inversión». Pero Henry no había terminado. Esa persona no solo manipuló el sistema eléctrico, también se acercó a la zona de guardarropas. Justo en el momento en que desapareció el USB. Finn había estado atento. Sus ojos agudos habían captado detalles que los adultos pasaron por alto. Firmó a Matilda, quien firmó a Henry, quien habló en voz alta a Alexandra.
Mi hijo dice que vio a Corbin tocar el bolsillo de un abrigo cerca de su silla hace unos 15 minutos. George revisó la zona de abrigos. En el bolsillo de una chaqueta perteneciente a un asociado de Corbin encontraron el USB. El salón quedó en silencio. La expresión de Corbin permaneció controlada, pero Alexandra vio el cálculo en sus ojos. Estaba decidiendo si negar, desviar o retirarse. Leon no le dio tiempo. El sabotaje deliberado no termina accidentalmente en el bolsillo de alguien. Alexandra llevaba semanas preparándose para esta posibilidad. Había sospechado que Corbin maniobraba para activar una cláusula que permitiera a la Junta reemplazarla si el acuerdo de esa noche fracasaba. Había reunido pruebas discretamente a través de su abogado, William, quien ahora dio un paso al frente con la documentación. William presentó comunicaciones internas que demostraban que Corbin había estado coordinando con miembros de la Junta para crear las condiciones de su destitución. La crisis escenificada de esa noche debía ser la prueba definitiva de que había perdido el control. Hillary se quebró. La presión fue excesiva y confesó que Corbin la había presionado para garantizar que la velada presentara problemas de imagen que pudieran atribuirse a la inestabilidad de Alexandra. El objetivo era sencillo: hacerla parecer incompetente, provocar la retirada de los inversores, activar la cláusula de remoción e instalar a Corbin como director ejecutivo interino. Pero habían calculado mal. No habían previsto que Alexandra elegiría a su hija por encima del guión. No habían esperado que un trabajador de mantenimiento encontrara las pruebas. No habían anticipado que Matilda hablaría. Matilda se levantó y volvió a firmar. Esta vez Alexandra no necesitó que Henry tradujera cada palabra. Comprendió lo suficiente. Mamá, quiero que te quedes. Quiero que me veas. No soy un secreto. Las palabras pronunciadas en silencio pesaron más que todo lo dicho en voz alta durante toda la velada. Leon observó el intercambio. Cuando Matilda terminó, asintió lentamente. No con lástima, con respeto. Una directora ejecutiva que protege a su hija delante de los inversores es alguien a quien no se manipula fácilmente, dijo. Ese es el tipo de estabilidad en el que yo invierto. Tras la cena, las consecuencias se desplegaron con precisión implacable. Corbin fue suspendido de la Junta, a la espera de una investigación completa por conducta corporativa indebida. Hillary fue despedida. Su carrera cuidadosamente construida quedó desmantelada por su propia decisión de facilitar el sabotaje. Alexandra no ocultó lo sucedido. Publicó un comunicado reconociendo el intento de golpe interno y sus propios fallos como madre que había priorizado la imagen sobre la conexión. Más importante aún, se matriculó en clases de lengua de signos. No del tipo acelerado de fin de semana, sino del tipo real, comprometido. Practicaba todas las mañanas antes del trabajo y todas las noches al llegar a casa. Sus manos nunca serían tan fluidas como las de Henry o Finn, pero serían sinceras. Creó una fundación para apoyar a niños sordos y con problemas de audición, pero tuvo cuidado de no convertir a Matilda en su imagen pública. Su hija no era un símbolo. Era una niña. Henry recibió una disculpa formal de Otis y la dirección del restaurante. Le ofrecieron un contrato a largo plazo con mejor salario y horarios flexibles. Pero lo que más le importó a Henry fue que no se trataba de caridad. Era el reconocimiento de su habilidad y de su carácter. Alexandra le ofreció un puesto como consultor de accesibilidad en su empresa, ayudando a diseñar sistemas y espacios que funcionaran para todas las personas. Aquella Nochebuena, en medio del brillo artificial y las ambiciones medidas, algo verdadero había sucedido. Algo que no podía comprarse ni negociarse ni ocultarse. Algo que, por fin, había sido visto. El horario era flexible, el salario justo y, sobre todo, se sustentaba en el respeto mutuo, no en la gratitud ni en la lástima. 2 semanas después de Navidad, Alexandra invitó a Henry y a Finn a una pequeña reunión en su hogar. No se trataba de una cena de negocios, sino simplemente de una cena. Los 4 se sentaron en el salón de Alexandra, mucho más sencillo y cálido que la elegancia estéril del restaurante. Un modesto árbol de Navidad se alzaba junto a la ventana, decorado con una mezcla de adornos caros y copos de nieve de papel hechos a mano por Matilda y Finn juntos. Matilda se puso de puntillas y colgó un nuevo adorno en el árbol, uno que había elaborado ella misma. Era un diseño sencillo, 2 manos que se extendían la una hacia la otra, los dedos a punto de tocarse.
Alexandra se arrodilló junto a su hija y firmó despacio, pero con claridad. «Te quiero». Matilda respondió en signos y luego extendió los brazos hacia Henry y Finn, atrayéndolos hasta formar un círculo. Los cuatro permanecieron juntos y Matilda les enseñó un único signo. Una sola palabra que contenía el peso de todo lo sucedido, de todo lo que había cambiado. «Familia». Sus manos se movieron al unísono, hablando una lengua que no necesitaba sonido, solo presencia, solo conexión, solo la voluntad de aprender a tender puentes sobre el silencio y encontrarse. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre la ciudad, cubriendo todo con un blanco limpio. Adentro, bajo el suave resplandor de las luces navideñas, 4 personas que semanas atrás habían sido extrañas descubrieron lo que significaba verse de verdad. No a través del prisma del poder, la posición o la actuación, sino mediante el acto sencillo y profundo de aprender a hablar el idioma del otro. El oso de peluche de Matilda descansaba sobre la repisa de la chimenea, observándolos, símbolo de lo que ella había necesitado durante tanto tiempo: seguridad, comprensión, hogar. Y por primera vez en el tiempo que alcanzaba su memoria, Alexandra no estaba pensando en la próxima reunión, en la próxima crisis, en el próximo movimiento de la partida de ajedrez del poder corporativo. Pensaba en cómo se veían las manos de su hija cuando reía, en cómo se iluminaban los ojos de Finn cuando contaba historias, en cómo la paciencia de Henry había construido un puente allí donde su propia competencia había fallado. Pensaba que, a veces, el idioma más importante es el que hay que aprender desde cero. El que exige detenerse, humillarse, admitir que no se sabe todo. El que no se habla con autoridad, sino con amor. Cuando se sentaron a la mesa, Matilda le hizo una pregunta a su madre en signos. Alexandra no comprendió todas las palabras, pero entendió lo suficiente. ¿Estás feliz? Alexandra respondió en signos, sus movimientos aún torpes, pero su intención nítida. Sí, estoy aprendiendo. Matilda sonrió, la misma sonrisa brillante y desprotegida que le había dedicado a Henry en aquel pasillo semanas atrás. La sonrisa que lo había cambiado todo. Y en aquella sonrisa, Alexandra vio por fin lo que había estado echando de menos durante tanto tiempo. No una hija que necesitara ser gestionada, sino una hija que simplemente necesitaba ser vista. La conversación fluyó en 2 lenguas, hablada y firmada, a veces superponiéndose, a veces separadas. No era perfecta. Hubo malentendidos, correcciones y momentos de confusión, pero era auténtica. Y Alexandra estaba aprendiendo que lo auténtico valía infinitamente más que cualquier perfección. Cuando la velada llegaba a su fin y Finn comenzaba a bostezar, Henry se preparó para marcharse. En la puerta se volvió hacia Alexandra. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por permitirme ayudar». Muchas personas en su posición no lo habrían hecho. Alexandra negó con la cabeza. «Usted ayudó a mi hija cuando yo no pude. Soy yo quien debería darle las gracias». Henry sonrió, la sonrisa serena de quien comprende que hay regalos que no se devuelven, solo se transmiten. Tras su partida, Alexandra se sentó con Matilda en el sofá, las luces del árbol brillando suavemente. Matilda se acurrucó contra su madre, el oso de peluche entre ambas. Alexandra firmó en la penumbra, practicando las frases que había aprendido aquella semana. «Te veo. Te escucho. Incluso cuando guardas silencio. Estoy atenta». Los ojos de Matilda se cerraron, serenos y seguros. Durante 8 años, Alexandra había intentado incorporar a Matilda a su mundo, el mundo de las juntas directivas, los informes trimestrales y las imágenes cuidadosamente administradas. Pero aquella noche comprendió que lo había hecho al revés. El verdadero trabajo, el trabajo importante, consistía en aprender a entrar en el mundo de Matilda, en encontrarse con su hija allí donde ella estaba, en la lengua que hablaba, en el silencio que en realidad nunca había sido silencio. Era un mundo donde las manos podían decir te quiero, donde la comprensión valía más que las palabras, donde la conexión no requería sonido, solo presencia. Mientras la nieve caía afuera y la ciudad se sumía en la quietud de Nochebuena, Alexandra se hizo una promesa a sí misma y a su hija: aprendería esta lengua. No solo los signos, sino la paciencia que había detrás, la escucha, la mirada, la presencia plena en un momento en lugar de correr siempre hacia el siguiente. Aprendería a ser la madre que Matilda necesitaba, no la madre que ella creía que debía ser.
Y nunca más permitiría que nadie hiciera sentir a su hija como un secreto que debía ocultarse. Matilda se removió en sueños, su mano firmando inconscientemente una sola palabra. Hogar. Alexandra besó la frente de su hija y firmó en respuesta, aunque Matilda no pudiera verlo. Sí, mi amor. Estamos en casa. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, lo era de verdad.